las 5 conferencias, voy a irles explicando a grosso modo y bueno, sobre eso me van, de las lecturas que hayan tenido y las dudas que hayan tenido, bueno, pues ya me van expresando sus dudas o comentarios, para podernos aprovechar el tiempo, darnos prisa, explicarlos y de cualquier manera les dejé una actividad en CESWeb. Bueno, de hecho tienen 2 actividades en CESWeb. Entonces, ya que me parece que el examen nosotros lo tenemos el próximo sábado, no sé, corríjanme por ahí, porque aquí no tengo ahorita el calendario. Entonces, entonces tenemos que darnos un poco de prisa con esto y bueno, vamos viendo cómo va quedando, en qué quedamos con esta clase de hoy. Entonces, bueno, espero que todos hayan leído las 5 conferencias. Estas 5 conferencias pues las realiza Freud en unas conferencias, ¿verdad? Evidentemente. Y justamente es para explicar todos los movimientos psíquicos, anímicos que produce el aparato psíquico. Ajá. El aparato psíquico pues se compone de las estructuras psíquicas. Ajá. Entonces, bueno, él al principio, sobre todo en la primera conferencia, nos habla de cómo es el compromiso del síntoma, que es la formación del síntoma y cómo se va formando en una neurosis histérica. Ajá, con el caso de Ana O. Ahí él comparte la historia de Ana O cuando él está con Joseph Breuer y que empiezan a trabajarlo con lo que es el método de hipnosis. O sea, por medio de la hipnosis se da cuenta que la paciente empieza a externar a partir de su sintomatología, que no era orgánica. Eso es muy importante porque no se explicaba por algún medio orgánico. Nosotros siempre tenemos que descartar cualquier medio orgánico para entonces darle explicación por medio de sintomatología mental, anímica. Ajá. Entonces, justo ahí empieza a explicar él cómo es el compromiso de síntoma a través de los mecanismos de defensa. Por eso es que vimos primero los mecanismos de defensa, ya que los pacientes con una neurosis reprimen, aíslan, niegan, condensan y ya luego lo proyectan en manera de síntoma. Lo desplazan o sea, se utilizan varios mecanismos de defensa. Entonces, no es que Ana O tuviera alguna situación orgánica en su sistema nervioso central, simplemente que ella, por ejemplo, el hecho de que ella no pudiera ver, no se debía a alguna situación ocular o debido a alguna situación cerebral, sino que ella cuando su papá bueno, como lo menciona ahí en la conferencia, cuando su papá estaba muriendo, como ella no quería que su papá la viera llorar, sus ojos se le llenaron de lágrimas y los contuvo, ¿verdad? Simplemente pues ahí tal cual los reprimió y no quiso ver la manera en que pues su papá estaba muriendo. Ajá. Entonces de esta manera somatizó este dolor, estas lágrimas, y ¿qué pasa? Dejó de ver. Ajá. Por eso es muy importante que hayan leído las conferencias para que podamos comprender exactamente toda esta parte. Y ahí, bueno, nos habla de una neurosis histérica, de tipo histérica, utilizando los mecanismos, como repito, de la represión, del desplazamiento, de la condensación, para posteriormente poderlos proyectar en síntoma. El síntoma, como él menciona, es la punta, y en psicoanálisis se menciona que es la punta del iceberg de la enfermedad. Ajá. Entonces, una vez que nosotros tenemos el síntoma, pues lo tenemos, pero hay que rascarle hacia abajo. Por eso, pues desde que es psicología profunda, hay que rascar hacia abajo para ver qué es el compromiso. Por eso se refiere al compromiso de síntomas, o sea, qué está comprometiendo a este síntoma y cuáles son los mecanismos, y de esa manera ir llegando a la profundidad de la situación que elaboró este síntoma. Este síntoma. Luego, y eso ya lo menciona hacia la conferencia 2, él se da cuenta, bueno, ya termina de hacer sus estudios con Joseph Breuer, y entonces él comienza con
él empieza a darse cuenta que no es necesario tener al paciente en un estado hipnótico, ya que en un estado hipnótico el paciente va a elaborar el síntoma de una manera un tanto inconsciente, o sea, está en estado de inconsciencia. Ajá, o sea, se le está trabajando de manera inconsciente, se le está trabajando el inconsciente hacia el preconsciente para volverlo consciente, pero de cualquier manera en la hipnosis el sujeto está preconsciente inconsciente. No sé si me explico, chicas, chicos. ¿No? ¿Sí? Díganme, no sé, no los, o sea, sí las veo, pero no veo respuesta. Sí, O entiendo sea, esa parte que como que hacía las cosas, pero como que no lo quería aceptar. sí, O sea, una parte de ella estaba consciente porque lo podía hacer, pero a la realidad como que lo bloqueaba y era como que no lo, am, como que no lo aceptaba. exactamente, o sea, en el momento, es el, muy bien, muchas gracias Lidia, sí, exactamente, o sea, en la hipnosis el paciente lo habla, pero como queda a nivel preconsciente, preconsciente, consciente, gobernando más el preconsciente y otra vez jalándolo al inconsciente, el paciente puede correrse el riesgo que al volver a la conciencia eso que había proyectado y que había hablado mediante el discurso en el tratamiento vuelva a sentirse reprimido y vuelva a irse a la parte inconsciente y se vuelva, digamos que el síntoma no desaparezca del todo. Justamente por esta razón y por lo que nos comenta Lidia, él menciona la Talking Cure, como menciona ahí en las 5 conferencias, que obviamente es la cura a través del habla, para crear la catarsis, pero en un estado consciente. Entonces la regla de oro del psicoanálisis justamente es esto, es la asociación libre, consciente, para que devengan esos sentimientos reprimidos inconscientes, que vengan conscientes, que el sujeto se haga cargo de esas emociones y esos sentimientos inconscientes para poderlos elaborar, y una vez que haces consciente lo inconsciente, haces catarsis y ahí el síntoma va a tender a desaparecer porque ya eres consciente de por qué los estás elaborando. ¿Sí? Suena como, sí, sí. O sea, esa es la razón por la cual Freud dice no, inconsciente, de manera hipnótica no, porque no, está, o sea, no hay una conciencia total, tiene que ser por medio que estén conscientes, que no hay una hipnosis y vamos a provocar la catarsis. La famosa catarsis es el devenir de lo inconsciente a lo consciente, pero que el paciente lo hable, no nosotros, porque a lo mejor nosotros nos damos cuenta desde un principio, pero el paciente a partir de su propio discurso tiene que decirlo con palabras para escucharse al hacerlo consciente y entonces ya eso reprimido toma forma consciente. Uh-huh. ¿Sí? Unas cabecitas me dicen así muy seguras y otras como que, como que no sé. Díganme, chicos, que sí, no, más o menos, o explíquenme como ustedes lo comprenden para ver si sí, si no, porque es bien importante que quede claro. ¿Cuál es la diferencia entre la catarsis y el hipnosis? No, la hipnosis sería el método para llegar a la catarsis. Ajá. Y la catarsis en sí justo es el devenir de o sea, hacer consciente lo inconsciente para que el paciente ya no, o sea, ya no tenga como un pretexto, por decirlo de manera llana, ya no tiene pretexto de decir, es que yo no sabía que estaba reprimido. Entonces, en el momento que el paciente hace catarsis, ya se conciencia, está en el plano consciente, y ya si lo sigue haciendo, aunque haya hecho catarsis en el momento, es, o sea, ya no es que esté reprimido, sino que está sacando alguna ganancia primaria o secundaria de esa situación a la que él a la cual en un punto estaba reprimido, pero ya hizo catarsis. Entonces, realmente la catarsis es lo que se busca en la terapia psicoanalítica. La hipnosis en su momento fue el medio para llegar a la catarsis. Y posteriormente no es o sea, no es tanto la hipnosis, sino el método de asociación libre o de talking cure para llegar
a la catarsis del paciente. ¿Y en O qué que le casos empiecen a... ¿Perdón? en qué casos se puede aplicar, bueno, en qué casos podemos utilizar catarsis? Bueno, la catarsis es un medio de la corriente psicoanalítica, ¿no? O sea, entonces más bien sería, ¿en qué momento podemos utilizar el psicoanálisis? Porque la catarsis se va a dar, o sea, es parte de la terapia psicoanalítica. Entonces, ¿en qué tipos de pacientes? En pacientes neuróticos y en pacientes que se presten a tener insight, o sea, que nosotros veamos que tienen conciencia de la enfermedad. Si un paciente no tiene conciencia de su enfermedad, no vas a poder trabajar porque no le interesa hacer insight o catarsis. Ajá, por ejemplo, un narcisista patológico, pues no le interesa, o sea, te va a ir a la terapia a presumir. Entonces, no sería una corriente psicológica la cual le pudiera ayudar hasta que él quiera ser consciente porque es narcisista patológico. O sea, que él llegue y te diga, el motivo de consulta es que quiero saber por qué soy narcisista patológico, ahí sí podemos utilizar psicoanálisis para llegar a la catarsis, al insight. Pero si él llega como, pues aquí vengo porque me mandaron, no sé ni por qué estoy aquí, porque yo estoy súper bien, difícilmente va a ser catarsis. Ajá, por ejemplo, tampoco los perversos. Y en un plano sí se puede en los perversos, pero justo, siempre y cuando el motivo de consulta sea hacer insight. Ajá, o sea, en los neuróticos sí o sí, o en neuróticos fóbicos, o sea, el neurótico puede ser fóbico, el neurótico puede tener muchas gamas, ¿no? De conductas, pero hay estructuras que no se prestan para que hagas psicoanálisis. Por ejemplo, igual ahorita estamos viendo un caso con otro grupo de una paciente que yo tuve en el San Rafael y pues no, con ella no, porque hay nula capacidad de insight, porque no hay, o sea, no hay conciencia de que hay enfermedad cuando tiene todos los cuadros pues de que tiene una enfermedad que es psicosis paranoica, ¿no? Entonces, ahí ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta qué terapia es para cada paciente. Hay pacientes que van a utilizar terapia psicoanalítica, hay pacientes que van a utilizar terapia conductual, hay pacientes que van a utilizar terapia cognitivo-conductual. O sea, ustedes lo van a ir aprendiendo, ¿no? O sea, van a ir aprendiendo qué paciente es más favorable su tratamiento con qué terapia. Ajá. Pero sí, aprender, o sea, entender que la catarsis es parte del tratamiento, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, entonces de esa manera, por medio de la catarsis, es el insight, que es hacer consciente lo inconsciente. Y de esa manera el síntoma, digamos, empieza a desvanecer. ¿Por qué? Porque yo ya sé por qué. O sea, ya en el momento en que yo empiezo a tener cierta conducta o cierto comportamiento, ya voy a estar consciente por qué lo estoy haciendo. Entonces, ya no va, o sea, ya no lo voy a reprimir porque yo misma le estoy dando una racionalización y entonces el compromiso del síntoma empieza a desaparecer, ¿sí? Esa es una manera de que el inconsciente emerja, ¿sí? ¿Ok? Entonces, justamente el inconsciente es una manera en terapia, tal cual, en terapia por medio o sea, pero nosotros no le vamos a decir al paciente lo que nosotros pensamos. Él a través de sus propias palabras, o sea, nosotros lo vamos a ir guiando para que él con sus propias palabras se escuche, ¿sí? No es que le vamos a decir, oye, ¿no será porque tienes un Edipo reprimido? No. O sea, él o ella tiene que darse cuenta que hay un Edipo no resuelto por medio de cómo lo vamos a ir guiando, pero solo por medio de su palabra. Por eso es tan importante comprender esto de la asociación libre y que el paciente le vaya dando forma a sus propias palabras, ¿sí? Entonces, esa es una parte de lo que nos marca la primera y la segunda conferencia prácticamente. Y justamente hacia la segunda conferencia, mismo Freud nos explica de que la represión es una resistencia y cómo funciona estas resistencias, ¿no? Hasta pone un ejemplo de
de cómo funcionan bajo el aparato psíquico estas resistencias. Da el ejemplo de que están dentro ahí mismo en su conferencia dice, supongamos que hay alguien en esta conferencia, yo estoy dando mi conferencia y de pronto hay alguien que empieza a molestarme, a molestar la conferencia, empieza a hablar, empieza a hacer ruidos, entonces yo hago un intento de desalojo. Eso es la represión, esa es la resistencia, es un intento de desalojo psíquico. Entonces, ¿qué haces con un intento de desalojo? Lo tratas de alejar, ¿no? De sacar. Por medio de algunas personas les dicen, saquen a este sujeto de mi conferencia. Entonces, esto sería los mecanismos de defensa. Saquen este pensamiento que tengo de aquí. Lo sacan afuera del salón, que sería el inconsciente, lo mandan afuera hasta la parte inconsciente, pero la persona empieza a aventar y aventar y aventar la puerta, porque quiere seguir allá adentro dando molestias, ¿no? Quiere seguir molestando y empieza a pegar y pegar la puerta, ¿no? Entonces, eso es así como si lo tuviéramos que visualizar, es así como se maneja una represión donde opera la resistencia, y los otros mecanismos son los que están impidiendo que pasen. Son los que están impidiendo que pasen hacia el preconsciente, porque una vez que pasan hacia el preconsciente, pues prácticamente va a empezar a haber picos hacia el consciente. Entonces, por eso nos valemos de diferentes mecanismos de defensa y del superyo y del ello para que esos sentimientos que nos causan displacer, porque es como lo maneja Freud, que nos causan algún tipo de displacer, los mandamos al orden de lo inconsciente por medio de las resistencias, principalmente por medio de la represión, que va a quedar alojada en el inconsciente, ¿sí? Eso viene en la conferencia número 2. Espero que hayan leído, pero pues si no la van a tener que leer, pero pues ya le van a ir dando forma a lo que viene. Entonces, esas son las resistencias. ¿Por qué? Porque nuestro aparato psíquico, nuestro yo, nuestra fuerza yoica, esa es la fuerza yoica. Nuestra fuerza yoica no es, dependiendo nuestra estructura y nuestra formación psíquica, no tiene la capacidad emocional, no cognitiva, no tiene la capacidad emocional para poder afrontar todos los sentimientos displacenteros que tenemos durante toda nuestra vida, ¿no? Y obviamente por eso es que es tan importante que y también lo dicen las conferencias, entre más gama de mecanismos de defensa tengamos, va a ser mucho mejor, porque entonces va a haber situaciones quizá displacenteras o que te causen aunque te causen un tipo de displacer, que por medio de la sublimación o del desplazamiento o de la formación reactiva vas a poder arrojar al exterior, los vas a poder proyectar sin que necesariamente se queden alojados en ti. No sé si me siguen, chicos. Todo eso viene en la conferencia 1 y 2 y empezando la 3. ¿Sí? Luego nos habla en la conferencia 3, 4 y 5, ahí sí les voy a dar así como de lo que son la manera en que nuestro aparato psíquico es quien somos, o sea, quienes somos anímicamente, quienes somos emocionalmente, cómo nuestro aparato psíquico va a arrojar al exterior, va a proyectar al exterior, ahí estaríamos utilizando el mecanismo de la proyección, va a arrojar proyectivamente algunas emociones que en algún punto fueron displacenteras, pero que se están elaborando en el inconsciente y que en algún punto van a salir por medio del preconsciente consciente. Suena muy elaborado esto. ¿A qué me refiero? Tenemos 4 vías regias para
justamente poder sacar, hagan de cuenta que es el inconsciente y el aparato psíquico, hagan de cuenta que es como un olla express, a lo mejor así queda un poquito más claro. Espero que todos sepan que es un olla express, espero que todos tengan la noción de que es un olla express, y si no, pues rápido búsquenle, porque voy a dar el ejemplo como un olla express. Supongamos que, o sea, está la olla express, y ese es el inconsciente, ajá, la valvulita es el preconsciente, y el consciente pues es lo que arroja. Entonces supongamos que nuestro inconsciente empieza a guardar situaciones de que me molesta algo, ajá, me molesta algo, pero como no lo, o sea, me causa displacer, pero no lo puedo expresar porque yo no puedo decir eso que yo pienso. Entonces lo voy guardando, me voy reprimiendo, lo voy alojando. Pero ya llega un punto en que es tanto que el inconsciente busca cómo salir, ¿no? Y entonces busca esta valvulita como del olla express para salir al consciente, y la encuentra. Ajá. ¿Y cómo va a salir? Pues va a salir de manera desfigurada, entre comillas, por medio de son los sueños, ajá, los sueños, los chistes, los actos fallidos y los lapsus. Ajá. Entonces, estas cuatro vías son las que encuentra el inconsciente para poder liberarse de alguna manera de toda la carga reprimida que trae, ¿sí? Los sueños, actos fallidos, lapsus y chistes, ¿sí? Ok, hasta ahí, ¿cómo vamos, chicas, chicos? Creo que nada más tenemos un chico, pero ¿cómo vamos? Quiero escuchar su voz, dejen salir su voz. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Ok. Sí, ya Ahora, con ejemplos se va entendiendo mejor. Ok. ¿Cómo lo sacamos por medio de los sueños? Pues como va, así como son los sueños. Si yo, por ejemplo, ahora, los sueños es una mezcla, y también todo esto es lo que viene en las conferencias, ¿ok? Entonces, si las leyeron y no les habían entendido, pues las vuelven a leer para que le encuentren sentido, y si por X o Y no la habían leído, pues ahora las leen para que les encuentren sentido. Los sueños son situaciones, se componen de diferentes situaciones, no sale puro justamente, o sea, ¿por qué? Porque ya estuvo alojado en el inconsciente y ya condensó y ya desplazó y ya se revolvió con otras cosas. Los sueños están compuestos de situaciones vívidas, o sea, que pasaron en realidad, ajá, de lo que fueron situaciones diurnas durante el día, por eso es que es la condensación, y de deseos reprimidos. Ajá. Entonces es por eso que tú a veces dices, híjole, tuve un sueño bien raro, o sea, soñé con mis compañeros de la universidad, pero estábamos en el salón de la primaria y de pronto vi que estaba el cajero de Gutiérrez. O sea, ¿por qué? Porque justamente haces una condensación, bueno, el tecnicismo es condensación, para que busquemos el símil sería como una revoltura, ajá, de cosas que pasaron, de cosas que sucedieron hace tiempo y de deseos reprimidos. Ajá. El deseo reprimido puede ser desde algo de angustia, que te genera angustia, pero para no sentir la angustia la guardas en el inconsciente, para no hacerle caso. Puede ser algo feo que te causa, por eso es displacentero, algo que te causa horror, algo que quizá te pudiera llegar a causar placer, pero sabes que no es correcto tener ese placer, entonces mejor lo guardas, ajá, dices, no puedo sentir este placer, mejor lo reprimo porque no está padre, pero pues el inconsciente, acuérdense que es atemporal y no entiende de nos, entonces por medio del sueño se va a satisfacer o se va a revivir esa situación, ajá, o algo que quizá, no sé, por decir, vamos a decir, aquí, bueno, no hay nadie vamos a poner el nombre de alguien que no sé si hay aquí, espero que no haya nadie que se llama Daniela, no, ¿verdad? Supongamos que tenemos a Dani, no hay nadie, ¿verdad? Que se llama Dani. Ah, Sí, Daniela, sí hay. no.
¿Dónde está Dani? Bueno, te vamos a poner a ti, Dani. Petrita, bueno, a Petrita, vamos a poner a Petrita, me siento como chiste de Pepito. Bueno, vamos a poner que Petrita fue al HIV y la trataron así súper mal, ¿no? O sea, la trataron súper mal en el, no sé, en el departamento de carne y salchichonería, la trataron súper mal y le quería decir 3, 4 cosas a la empleada que la trató súper mal, ¿no? Pero pues obviamente se dio cuenta que había gente alrededor y a lo mejor se dio cuenta que por ahí estaba su maestra y había alguien del trabajo y pues se reprimió lo que realmente le quería decir a la persona que le aventó el jamón y que la trató súper mal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya un primer elemento de represión. Ajá. O sea, y se queda ahí con el sentimiento hasta que según, de alguna manera va pasando ese coraje. Ajá, esa impotencia va pasando, pero nanáis, o sea, se quedó en el inconsciente, ¿no? Entonces, se va al inconsciente, bueno, ya se acuesta en la noche, y sueña con la señorita de, por decir, de carne y salchichonería del HIV, pero sueña que no están en el HIV, sino que sueñan que están en las oficinas donde ella trabaja. Y le dice todo lo que le quería decir en ese momento. Oye, ¿por qué me tratas así mal? ¿Qué te pasa? Tú tienes que tener servicio al cliente. O sea, y saca todo lo que traía. Pero lo soñó que pasó en otro lugar y las gentes que ve alrededor son personas que estuvieron con Petrita en la primaria. Ajá. Entonces ahí ya es una condensación de una situación reprimida del mero día, de algo, por algo está soñando con su oficina, que tiene que ver con ese coraje, ¿no? O sea, por algo lo puso ahí, algo trae atorado ahí también de su trabajo. Y las personas que están alrededor, bueno, solamente son elementos oníricos, así se llaman, ajá, porque los sueños son formaciones oníricas, que también van a encontrar esa palabra ahí. Y de esa manera, ella, o sea, su inconsciente, su super yo y su ello, o sea, el super yo queda satisfecho porque en conciencia ella quedó como una reina, ella no hizo nada, ajá, pero ese es su super yo, y su yo, pues, entre comillas, queda tranquilo, pero el ello era así de contéstale, no te dejes, ¿no? Y cuando sueña, ella ya va a satisfacer esta parte del ello que realmente merecía una contestación para que ella esté tranquila, para que ella en próximas ocasiones regrese de manera adecuada al súper. ¿Sí? ¿Sí me explico cómo funcionan los sueños? Y cómo es que se condensan las situaciones con recuerdos oníricos, o sea, recuerdos vívidos, que son cosas vividas realmente, cosas que pasaron, con fantasías displacenteras o emociones displacenteras y con elementos pues que están ahí nada más como elementos oníricos. Ajá. Así funcionan los sueños, tanto en parte placentera como en displacentera, ¿no? Igual de que les ponía el ejemplo a los chicos escolarizados. Supongamos que Petrita es amiga de Julia, no hay nadie que se llame Julia, no. Es amiga de Julia y Julia tiene su novio que se llama Gilberto, ¿no? Entonces, supongamos que a Petrita le gusta el novio de su amiga Julia, ¿no? Pero pues les da Julia, o sea, no, por ningún motivo puede andar ahí gustándole, o sea, que a ella le guste Gilberto. Entonces ella inconscientemente va a decir, o sea, puede ser un pensamiento que ella atrae consciente y en el momento en que viene consciente lo manda inconsciente. No, para nada, yo no me puedo fijar en el novio de mi mejor amiga. Adiós, o sea, adiós, bye, es un pensamiento que no quiero que regrese, adiós, bye, ni siquiera quiero pensarlo. Se le deviene inconsciente y entonces, cuando 3 semanas después de que tuvo ese pensamiento, ella sueña con Gilberto y sueña que se dan un beso. Ajá. Entonces ella mandó este sentimiento inconsciente, vino sentimiento represivo inconscientemente, que por medio del sueño
algo que es displacentero a su conciencia va a satisfacer ese sentimiento que tuvo. Ajá. Así es como se manejan los sueños. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicas, chicos? Ahora, en la última conferencia, en la conferencia 5, Freud menciona los sueños de los niños. Todos soñamos, o sea, quien diga, yo no sueño es mentira, lo que pasa es que no te acuerdas. Todos soñamos. Los sueños que no recordamos es porque se vuelven a reprimir o porque no cobraron una importancia. Por eso a los pacientes siempre que, o sea, parte de la terapia psicoanalítica es preguntarle, ¿has tenido algún sueño repetitivo? Y decirle al paciente que cuando se acabe de despertar lo grabe o lo apunte, porque conforme va pasando el día o le agregamos o le quitamos o se nos olvida. Entonces, todos soñamos desde bebés. ¿Por qué? Porque hay elementos oníricos desde la propia vida. Entonces, justamente también en los niños chiquitos se ven, en bebés y en niños chiquitos se ven sueños, nada más que los que más impactan a los niños son los sueños que son terrores nocturnos o como comúnmente se conocen pesadillas. Ajá, por eso cuando un niño tiene pesadillas y que llega a lo mejor hasta hacerse pipí en la cama cuando ya no lo hacía, hay que indagar con qué está soñando. Ajá, porque está reflejando mediante el sueño algo que reprimió y que muy probablemente le pasó. Ajá, sobre todo hablando de cuestión de violaciones y de agresión, es muy, muy importante con los niños no pasar por alto estas situaciones, porque una vez que lo está expresando por medio del sueño es porque quizá algo pasó o tiene miedo de algo. Los sueños se interpretan individualmente. No es de que, ay, voy a agarrar el librito y voy a ver qué significa soñar con dientes. No, 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 no. No, no, no. Es un sueño individual, se interpreta individualmente. ¿Por qué? Porque está el sueño manifiesto y el latente. Ajá. El manifiesto es cómo se manifiesta, ¿no? Paquito soñó con un monstruo que le agarraba las piernas y no lo dejaba avanzar. Ese es el sueño manifiesto del niño. Pero tenemos que explorar qué es el sueño, el latente, o sea, qué le representa el monstruo, qué representa que le agarre las piernas, en dónde le agarró las piernas, o sea, hay que ir interpretando cosa por cosa, en niños y en adultos, pero sobre todo cuando son sueños repetitivos y de miedo, de terror, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Bueno, chicos y chicas. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguien? Ajá. ¿Sí? Ok. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces es así como se maneja la interpretación de los sueños y que también es una vía por donde se externa el inconsciente que muchas veces está tan reprimido y la persona no se quiere hacer cargo de él o es demasiado fuerte que solo va a salir por medio del sueño porque en el momento en que dormimos la parte consciente pues también duerme. Ajá, entonces por eso es tan importante analizar correctamente los sueños. Y es una manera en que va a emerger el inconsciente. Entonces ahí tenemos una. Ajá. Les digo, esto viene en la conferencia 4 y 5. 5 es donde explica lo de los sueños infantiles. Y luego tenemos otra de las vías regias, que es el acto fallido. Ajá. El acto fallido es literal como suena, es un acto que falló la represión y que salió, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que se lleva al acto y que se interpreta como algo, o sea, que se va a interpretar inconscientemente. De una manera bonita, por ejemplo, sería, ay, no sé, Abigail fue a mi oficina, a mi consultorio y dejó olvidada su bata, ¿no? Por ejemplo. Entonces mi interpretación es, ella no quería irse de ahí, por eso dejó su bata, ¿no? O sea, lo está llevando al acto. El acto fallido fue que dejó su bata, ¿por qué? Porque quiere que algo de ella permanezca ahí, ¿sí? Entonces ese es un acto fallido. O sea, cuando una amiga o alguien deja la cartera o algo en su carro, en su casa, en su carro, no es, o sea, no es sin querer, no es sin querer queriendo, es que el inconsciente en ese momento actúa sobre la conciencia.
O sea, te dejo algo porque de esa manera me aseguro que voy a regresar a donde yo quiero estar, ¿sí? Hay actos fallidos bonitos, hay actos fallidos no tan bonitos. Ajá. Por ejemplo, en un caso que tuvimos, que nos en algún punto nos comentaban el licenciado Zamarrón y el licenciado Yervides de criminología, bueno, él ya no está, dando, bueno, no, sí da clases, me parece. Nos explicaban un caso de un asesinato que hubo aquí en Piedras, en una, ay, no me acuerdo cómo, en dónde fue, pero fue como en un tipo vereda, y hagan de cuenta que el hombre, violó y mató a la muchacha. De hecho, le golpeó la cabeza y pues lo que es pues el cerebro hasta se abrió, ¿no? O sea, hasta se abrió el cerebro. Entonces, pero, o sea, todo lo fue haciendo, digamos, sin huellas, por decir, o sea, de dónde salió la chava, dónde llegó él. Sin embargo, él, pasos, metros después de donde surgió el homicidio, dejó sus lentes. Dejó sus lentes, y no cualquiera lentes, sino los lentes de trabajo. Y hay empresas que mandan a hacer, o sea, que los lentes de trabajo traen el nombre de la empresa, ajá, de la maquiladora. Entonces, ahí hay un acto fallido. O sea, hay un acto fallido porque él dejó algo, o sea, o sea, si fuera alguien totalmente sociópata racionalista, hubiera cuidado toda la escena del crimen. Entonces, en él operó ahí alguna culpa que dejó caer los lentes y es un acto fallido. Eso no exime la culpa, ojo. Entonces, obviamente fue mucho más fácil poderlo, pues sí, tomar preso porque la empresa cooperó, dijo que o sea, a todos les pidieron huellas y todo, y bueno, fue mucho más fácil por ese pequeño detalle poderlo apresar, ¿no? Nos salimos y volvemos a entrar porque ya se va a acabar el tiempo. Fallidos o sea, de especie así de recuérdame, ¿no? O sea, recuérdame que aquí estoy. Por ejemplo, muchas veces si dejas cosas, no conscientemente, o sea, que dejes cosas olvidadas, a lo mejor en el carro del novio o de la amiga o de la novia, o sea, justamente es así de que, o sea, quiero regresar, quiero estar contigo, quiero estar, o sea, hay que interpretar, ¿no? O sea, a lo mejor es quiero estar contigo vigilándote, ¿no? O a lo mejor, o sea, habría que interpretar el contenido, pero, pero esos son actos fallidos y por lo tanto es mucho más sencillo interpretar por medio de lo que son los actos fallidos. Ajá. Y hay otros actos fallidos como tipo envidiosos, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor, no sé, Raulito pensaba comprarse una moto itálica y a la mera hora va a, no sé, va a la Chevrolet o qué sé yo, a Nissan, qué sé yo, X, y no se compra la moto, se compra un carro, no se compra un Spark, qué sé yo, pero se compra un carro. Entonces quizá llega con el amigo y le dice, mira, me compré un carro en vez de una moto. Y el amigo, felicidades, ¿no? Así de, felicidades. Y entonces le dice, bueno, vamos a comprar unas bebidas refrescantes. Y cuando van a comprarlas, el amigo oportunamente vacía su bebida refrescante en el carro nuevo. Ajá. Entonces, justamente no son situaciones al azar. Es de que el inconsciente envidioso vino y pues si yo, o sea, o sea, pues ahí te voy a dejar mi manchita, ¿verdad? O sea, te voy a dejar mi manchita porque pues, sí me dio celos de que te compraste eso, o sea, te compraste eso que me da celos, ¿no? Me da envidia. ¿Sí? Entonces, todo eso, todo eso que tiene que ver con o sea, con el inconsciente, con cosas del acto, como se llama, actos fallidos, tiene que ver con que en ese momento emerge el inconsciente, o sea, se desplaza, no está sublimado, se desplaza alguna acción, emerge el inconsciente y tiene el acto, se lleva al acto, ¿no? Ahí es otra parte que no es que sea un síntoma, o sea, bueno, no es que sea bueno o malo,
sino que de esa manera no va a haber una formación de síntomas, simplemente va a liberar el inconsciente, no va a haber síntoma y se va a liberar. Ajá, por medio, ya llevamos lo que son los sueños y los actos fallidos. ¿Sí? ¿Sí, chicas? ¿Quiénes chicos? ¿Chicas, chicos? ¿Alumnos? ¿Sí se entiende cuáles son los actos fallidos? Sí, licenciada. Ajá, entonces, esos son los actos fallidos. Ahora, los lapsus es que justamente dices una cosa por otra, ¿no? Justamente también es de que emerge el inconsciente. ¿Por qué? Porque hay tanto reprimido que de alguna manera tiene que salir y va a salir por medio del discurso. A mí me pasó con un paciente que de hecho, pues ahí íbamos trabajando con él y todo, y un día llegó así súper angustiado, me dice, no, es que vengo de casa de mi novia y tuve un error de palabras. Ya que me dijo eso, yo dije, ah, caray, a ver qué dijo, ¿no? O sea, qué lapsus hizo Lee, que si puede aceptar a Lidia, por favor. Sí, listo. Ok, sí, ya, ahorita ya que, ok, ya entró. Entonces, llegó este paciente y me dijo, ay, tuve un gran error de palabras en casa de mi novia y me siento súper avergonzado y que no sé qué. Entonces, le dije, bueno, vamos a trabajar el día de hoy con esa situación. Entonces, le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, bueno, él ya traía una situación ahí de que a cada rato, y bueno, justamente era el trabajo de empezar a hacer conciencia de que muchas veces, o sea, la mamá de su novia se parecía mucho a la novia, pero por referencia de él decía que la mamá estaba, pues que era una señora muy guapa, que muy deportista, etc, etc, ¿no? Pero él refería igual que superamado, bueno, amaba en ese entonces, amaba, adoraba, idolatraba a su entonces novia. Bueno, por ahí traía un conflicto. Y ese día llega, pero realmente, o sea, avergonzado, diciéndome que estaba en casa de la novia y que la mamá había hecho de comer, y pues ahí estaban, en la hora de la comida, y que pues les preguntó a la mamá, ¿no? Le preguntó al paciente por su nombre y le dijo, ¿te gustó la comida? Y que él le contestó, aquí se coge muy rico. O sea, en vez de decirle, aquí se come muy rico, le dijo eso, ¿no? Entonces, pues claro que fue un lapsus, ¿no? Lo primero que yo le pregunté, ¿tuviste relaciones con tu novia ahí en su casa? Porque dije, igual y la culpabilidad, ¿verdad? De que a lo mejor los encontraran o algo, me dijo que no. Entonces era muy obvio ir para donde estaba pensando el muchachito, ¿verdad? El paciente. Entonces, los lapsus son justo decir una cosa por otra que no tiene relación. O sea, sí la palabra cambia por una letra, pero en relación, o sea, bueno, de alguna manera, pues sí tiene relación porque son ciertos alimentos ¿no? Nada más que en diferentes categorías. Pero esos son los lapsus, ¿no? Obviamente este chavito le causó una vergüenza terrible. Durante muchas semanas no fue a la casa de la novia porque pues le causaba mucha vergüenza, ¿verdad? Entonces, ese sería un lapsus. O sea, igual cuando le dicen el nombre de una persona a otra persona, es un lapsus, ¿no? O sea, que a lo mejor el novio se llame Antonio y yo le digo, no sé, Roberto. Ay, perdón, no. O sea, pues si quieres, discúlpate. O sea, pero es que no sé en qué estaba pensando. No, sí, tu inconsciente estaba pensando en el otro sujeto. Ahora, no necesariamente cuando uno comete un lapsus es porque estés pensando literal en esa situación, o sea, puedes estar pensando en ese, o sea, que le digas el nombre, o sea, no puse Antonio y que le dijeras Roberto, puedes estar pensando en Roberto, pero no, o sea, puedes estar pensando, no, la verdad es, o sea, puedes estar pensando, quiero más a mi novio actual que a Roberto, pero mencionas la palabra, ¿por qué? Porque sí estabas pensando, ¿no? Entonces, esos son lapsus también, o sea, esos son lapsus, decir una cosa por otra. Pasan mucho en sesión, sí,
porque empiezan a bajar ansiedades durante la sesión psicoanalítica, empieza a bajar la ansiedad y entonces empieza a ver pues sí, empieza a trabajar el inconsciente, empieza a emerger el inconsciente y inclusive el paciente te puede decir una cosa por otra, es analizable justo en ese momento, o como les digo de mi paciente, que llegó con la ansiedad, con la angustia de lo que le había pasado, ¿no? Entonces, esos son los lapsus, decir una cosa por otra y que de alguna manera eso te cause algún impacto, ¿no? No, o sea, igual, o sea, se va a interpretar cuando te cause un impacto. Si le dices, no sé, si le dices al café, le dices, o sea, en vez de café, no sé, por decir, en vez de pásame el café, dices, ay, pásame la bebida refrescante, ¿no? No sé. Bueno, obvio estás pensando en la bebida refrescante, ¿no? Pero realmente no te va a causar ningún impacto. Pero aún así sigue siendo un lapsus, ¿sí? Igual, por ejemplo, si estás a lo mejor en clase y dices, ay, le voy a subir el volumen, ¿no? O voy a quitar el micrófono, y en vez de quitar el micrófono te sales de la clase, pues es un acto fallido, ¿no? O sea, no, me iba a preguntar el maestro y en vez de, o sea, ¿no? O sea, todo, claro, tampoco es bueno, chicos, que vayan a estar analizando todo, ¿verdad? Porque no, o sea, se analiza nada más en lo que es el setting. ¿Qué pasó, Avi? Quiero preguntar algo que no sé si las demás que son mamás se van a identificar con esto. Pero sí, entonces, a lo que estoy entendiendo, o sea, también hay una relación entre que, ya digo, porque antes no me pasaba, pero de verdad le cambio el nombre a todo. O sea, me pasa muy seguido, o sea, estoy viendo algo y digo manzana, cebolla, peine, o sea, digo como 5 cosas que no son, y lo estoy viendo, pero no le puedo decir, o sea, no, igual que mis hijas, les cambio el nombre, o sea, les digo, tú la que estoy viendo, porque no, o sea, yo no sé si tenga que, o sea, pero antes no me pasaba de verdad y me pasa mucho, o sea, muchísimo. Me estoy volviendo loca, ¿o qué está pasando? No, acuérdense que ahora sí que lo que siempre les digo, lo que es intensidad, frecuencia y duración, pero bueno, justamente hay veces que la mente está a lo mejor pues con tanta cosa en la cabeza que sí, o sea que por ejemplo a lo mejor, no sé, por decir tu hija se llama Héctor y tienes el otro que se llama, no sé, Alicia, o bueno, Héctor y Mauricio, y a Mauricio le dices Héctor y el otro hace, o sea, sí, porque probablemente estás pensando en lo último que hizo Mauricio, o sea, sí. Sí, o sea, sí, o que a lo mejor, no sé, a tu esposo le digas el nombre de uno de tus hijos o algo así. Sí, sí pasa, o sea, sí pasa porque estás pensando en él, ¿no? O si dices cebolla, esto es porque hay una parte tuya que está pensando quizá en una ensalada, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero eso se debe muchas veces a que, o sea, sí hay que tomarse un tiempo y decir, a ver, mente en blanco, o sea, vamos, porque a lo mejor ya traes tantas cosas en la cabeza, o sea, escuela, trabajo, hijos, bla, 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 o sea, que todo ya lo traes como revuelto, entonces a lo mejor estás pensando en una cosa y sacas otra, y tiene que ver justo con eso. Pero es lo que les digo, a lo mejor eso no va a tener te puede a lo mejor dar risa o desesperar, ¿no? A lo mejor va a tus hijos, no sé, pero Sí, no eso, va... o sea, me desespera que lo estoy viendo, conozco cómo se llama eso que estoy viendo, pero no me, o sea, no me sale, o sea, es como digo, y luego ya es cuando empezamos a decir el de este y la de esta, porque ya no sabe. Sí, sí tiene que ver con eso y justo sería así, o sea, también, bueno, porque en el momento en que ya, o sea, en el momento en que ya lo empiezas a pensar, dices, no es lo que quería decir, y ya tienes como que situarte y ya, como que caes en conciencia. Pero sí tiene, claro, o sea, sí tiene que ver con el inconsciente por lo que estás trayendo tanto a tu mente o a cualquiera de ustedes, ¿no? Pero finalmente, no hay o sea, no hay algo más allá que eso, que te cause a lo mejor molestia, desesperación, o qué es eso, o sea, pero ahí sí también tiene que ver por todas las cosas que de pronto uno se va guardando o sea, en la mente y no va poniendo así como las diferencias, pero sí, o sea,
cuando dices un nombre en vez de otro, sí, tiene que ver con el inconsciente, pero por eso les digo, no porque estés pensando, o sea, bueno, en tu caso a lo mejor sí o lo que sea, no necesariamente, y ojo, no necesariamente si el novio dice el nombre de la exnovia, ¿no? O de la amiga o de la jefa, o al revés, la novia o sea, no tiene que ver con un aspecto amoroso. Ajá, o sea, no es de, ay, condenado me dijo o sea, no. Habría que, o sea, que claro, no están en psicoanálisis, ¿verdad? Pero sí entender que sí la trae en la mente, pero no necesariamente en un aspecto amoroso, a lo mejor la trae en un aspecto de disgusto, y ese aspecto rebasa lo que está pasando en este momento, y por eso tiene que salir, ¿no? Ya cuando te toca, o sea, si les toca como vida, pues tratar de comprenderlo, entender qué situación puede estar pasando. Pero si les toca como paciente, justamente ahí sí habría que indagar. ¿Y qué te hizo sentir esto? ¿Y por qué estabas pensando? ¿Qué sentimiento era el que traías antes de decir este nombre? ¿No? No, pues es que a lo mejor olí el cabello de mi novia y me trajo, y pues me recordé el cabello de mi exnovia que siempre olía a flores, y el de mi novia de actual pues no huele tan a flores, ¿no? Bueno, o sea, pero no es exactamente que estuviera pensando en algo amoroso. ¿Sí? Miss, Pero, mande. dentro bueno, ya hablando del inconsciente, me voy a regresar tantito a lo del sueño. ¿No habrá algo, que dentro de tu situación, por ejemplo, actual, sueñes con algo muy, pero muy, muy, muy pasado, que te sientas así a veces como que te gustaba más en ese momento o la situación anterior que la situación actual? No sé si me explico. Sí, sí, claro que puede pasar. O sea, de hecho, por ejemplo, a víctimas que sufren, voy a poner a lo mejor un ejemplo que no es el caso, ¿verdad? Pero o sea, por eso es que el inconsciente es tan atemporal, que puede ser algo que sucedió hace 15 años, o algo que sucedió ayer, o algo que sucedió hoy. Todo va a depender de la magnitud de la represión. Justo las personas que sufren alguna situación de violación, o de pues algo así impactante, se queda guardado, sepultado en el inconsciente, porque es algo totalmente represivo. Entonces el inconsciente, digamos que como que lo sepulta, y hasta que la persona va pudiendo elaborarlo, va a empezar a emerger. Ajá. Y puede pasar después de 10, 15, 20 años, ¿sí? O sea, yo tengo pacientes que, de veras, o sea, fueron, no sé, tuvieron una situación cuando tenían 6 años, y ahora tienen 25 y apenas lo están elaborando, porque empezaron a tener sueños. O sea, sueños que ya pensándolo ellos, dicen, ¿sabe qué? Yo tenía esos sueños desde antes, pero no les encontraba forma. Ajá. Y de cualquier tipo, no necesariamente de una situación tan fea, ¿verdad? Pero de cualquier tipo. Por eso es de que el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, justamente cumple esta categoría de post, porque puede darse inmediatamente haber vivido la situación traumática, o puede devenir de 5 años y 8 años, y entonces empieza a devenir en la actualidad. Exacto. Ajá, no sé si responde tu pregunta a esto. Sí, eso es. Entonces es cuando ya el inconsciente ya se siente como hasta el límite, por así decirlo, de reprimir tantas cosas, y luego vienen esas como sensaciones de regresar a tu pasado para sentirse mejor por alguna razón, ¿no? Porque tu actual situación no te agrada. Bueno, allá serían como dos cosas. O sea, si por ejemplo tu actual situación, o sea, de que dices tener que también es otro mecanismo, la regresión, ¿verdad? De tener, o sea, de decir, bueno, prefiero esto, o sea, cómo me gustaría, pero allá estás utilizando la conciencia, para buscar como un sentimiento sustitutivo, transicional, donde había o sea, como tu lugar seguro, como tu espacio seguro.
pero Ok. que sí tiene que ver con lo primero, o sea, con lo primerito. Con la inconsciencia, ¿no? O sea, porque, bueno, me imagino que eso, no, bueno, si es mecanismo, pues se hace como inconsciente, porque Sí, pues para soñar algo que hace mucho que pasaste y traerlo a tu situación actual, pues sí te quedas y hasta te despiertas así como de que, porque ando soñando esto, ¿no? Pero es como sí. que, o sea, lo que explica usted, o sea, la inconsciencia como que ya llega a su límite de tanto Ujú. reprimir que hace que te regreses, ¿verdad? Como a esa zona de confort en la que Ujú. estabas. Ok. Sí, 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 sí pasa y por ejemplo, a lo mejor si tuviste una XY, o sea, si tuviste momentos de infancias felices o sea, porque pues la vida son momentos, ¿no? Son picos, a veces hay alegría, a veces hay tristeza, o sea, justamente son picos. Por ejemplo, si tuviste muchos momentos de infancia feliz y de pronto sueñas, no sé, estás dormida y hasta te levantas con la canción de la caricatura que veías, ¿no? O de no sé qué sería de tu época cuando eras chiquita linda, pero por decir que te levantas con la música de la caricatura o de la película o del cantante que escuchabas cuando eras chiquita, justo, no es al azar, no es coincidencia, ajá, es que algo te hizo tener esa regresión a ese momento infantil de felicidad, aunque haya pasado hace mucho, ajá. Y habría que interpretarlo por qué lo estás soñando ahora, o sea, por qué o sea, por eso les digo, la interpretación de los sueños es algo individual, porque obviamente cada quien le va dando simbolismos diferentes, ¿no? A lo mejor la canción que para ti es hermosa y linda, ahora como tu linda, a lo mejor para alguien más dice, ay no, qué chocosa. Entonces ahí ya cada quien tiene su propia interpretación, ¿ves? O sea, es Por lo eso que quiero. te pregunta el psicólogo, ¿y cómo te sientes con eso? Porque hay en la interpretación, ¿no? De uno Ajá. mismo, Sí, o sea, la verdad. sería cómo te sientes, o sea, y saber el simbolismo que tú le das, o sea, cuál es lo simbólico que tú le estás, o sea, no lo literal, no lo real, cuál es lo que a ti lo literal ya lo sabemos, sino el símbolo que tú le estás dando, la formación que tú le estás dando, porque ahí es donde cabe la interpretación, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor no es que es la canción, ahí era lo que les decía, es ya es la hora, ahí es la diferencia entre manifiesto y latente. Porque manifiesta es la canción. ¿Qué canción estaba cuando eras más chiquita? Yo siempre he escuchado rock desde chiquita. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Eh, siempre he escuchado metal sinfónico. Bueno, supongamos que te vino, pero que hace mucho no la escuchabas, que de Ujú. pronto soñaste con la música de metal sinfónico. Lo literal, lo manifiesto es esa, pero lo que se va a interpretar es lo que había alrededor, lo que sentiste, lo que te trajo a. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo latente, lo que quiere expresarse, lo que quiere manifestarse, lo que va a salir. ¿Sí? Entonces, chicas, pues ya es hora, ya me están, ya tengo que dar la otra clase. Pues necesito Eh, que me dé 3 horas más de clase. sí, ya sé, luego sí, siempre les digo lo mismo, quiero hacer un seminario de psicoanálisis para poder profundizar mucho más. Pero bueno, ahorita hay que ceñirnos a lo que hay. Yo creo que la próxima clase que es examen les voy a dar clase y ya luego les voy a abrir la actividad para que hagan lo que viene siendo el examen, porque sí necesito terminar esto y ver el Edipo, ¿ok? Pero Ok. mientras pueden ir viendo la película de Tenemos que hablar de Kevin y por ahí les dejé unas actividades. Ahorita les voy a modificar la fecha de la primera actividad porque vi que ya nadie la ha contestado, entonces vence mañana, entonces les voy a abrir hasta el martes o miércoles. Entonces, nada más